Vamos a introducirnos a la segunda sección del capítulo 4 del libro de Proverbios. Les ruego mantengan sus Biblias abiertas ahí en esa porción de las Escrituras. Proverbios capítulo 4, propiamente vamos a detenernos en los versículos 10 al 12. Esta sección, la segunda de este capítulo, va desde el versículo 10 hasta el versículo 19. Consta de 2 unidades. La primera unidad corresponde a los versículos 10 al 12 y la segunda a los versículos 13 al 19. Toda la sección puede titularse Distinción entre los justos y los impíos. Según esta sección, su padre, el padre del autor de este capítulo, entendía que los seres humanos se clasifican únicamente en 2 grupos. Esos 2 grupos son el de los justos y el de los impíos. Esa misma sección nos permite inferir que su padre le enseñaba a distinguir entre esos 2 grupos de personas. Sin duda eso lo hacía su padre con el propósito de que se diera cuenta en qué grupo se hallaba su hijo. Pero no vamos a considerar toda la unidad, toda la sección en una sola exposición. Vamos a considerar la primera unidad únicamente y solo una parte de esa primera unidad, versículos 10 al 12. La sección completa va hasta el 19. La primera unidad es el versículo 10 al 12, o corresponde al versículo 10 al 12. Quiero que lean conmigo nuevamente esta porción de esta sección. Dice: Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Es a estas palabras que nos vamos a dedicar en esta exposición. Esta unidad constituye la introducción a la segunda sección de este capítulo. En ella, el autor habló a sus jóvenes oyentes, versículo 1, cómo su padre le exhortaba. No les transmitió únicamente los mandamientos y los argumentos que su padre le daba. También les transmitió la forma como su padre lo enseñaba. La forma de la exhortación en esta unidad, ustedes la pueden corroborar. Está constituida por 3 elementos pedagógicos esenciales. En esta exposición consideraremos únicamente la exhortación y la base de ella, las formas y sus elementos los deben considerar ustedes. Si les interesa conocerlos, o los veremos en otra exposición más adelante si el Señor nos lo concede. Recordemos que la revelación de Dios
es todo como se ha revelado. Es decir, no solo lo que leemos explícitamente, sino lo que está implícito en lo que leemos. Consideremos la exhortación y la base de la misma. Para que ustedes me ayuden y se ayuden a ustedes mismos, casi siempre acostumbro a usar preguntas. Y la primera pregunta que tengo para que consideremos y vayamos introduciéndonos al texto es la siguiente. ¿A qué le exhortaba su padre, según lo que dice el autor en esta unidad? Versículo 10. Le exhortaba a que oyera y recibiera sus razones. Nótenlo ahí en el versículo 10. Oír y recibir son expresiones sinónimas, complementarias o sintéticas. Oír, en la forma que ese padre lo esperaba de su hijo, incluye las ideas de prestar atención, entender y obedecer cierta instrucción. La expresión recibir incluye las ideas de atender, memorizar y obrar conforme a las instrucciones recibidas. La segunda expresión complementa las ideas de la primera partiendo de una idea básica. ¿Cuál es la idea básica de la cual parten las dos expresiones? Creer. No se menciona el término, pero esa es la idea. Y apunta a una idea final, que es obedecer. El oír y el recibir, en su completo sentido, se inicia con la fe y se sella con la obediencia. No hay duda que él, es decir, el autor de este capítulo, oyó y recibió con mucha atención, con mucho aprecio, las exhortaciones de su padre. ¿Por qué podemos afirmar eso? Porque ahora lo vemos como maestro de lo que su padre le había enseñado. Él está enseñando a otros jóvenes lo que su padre le había enseñado. Eso evidencia que él sí recibió la exhortación que su padre le había dado y la había recibido con mucho aprecio, que ahora la estaba recomendando. Pero el versículo 10 menciona no únicamente la exhortación que su padre le daba, también menciona la razón de esa exhortación que su padre le daba. Pregunto, ¿por qué razón, según el texto, debía acatar las razones de su padre? ¿Por qué razón? Versículo 10, la segunda parte, porque de ellas dependía la prolongación de su vida. ¿De la vida de quién? Del muchacho. Pero surge otra pregunta para ir profundizando en el texto. ¿Cuáles pueden ser esas razones que prolongan la vida de quien las recibe? Esas razones deben ser muy, muy importantes, o lo son. Son sumamente importantes porque prolongan la vida de quien la recibe. Prolongarían la vida de ese muchacho, que ahora era padre, si las recibía, es lo que le enseñó su padre. Ya habíamos visto esto en el versículo 2 del capítulo 3
Allí, si pueden voltear la hoja, versículo 2 del capítulo 3 del libro de Proverbios, notarán que allí la prolongación de la vida, él la asoció con la asoció con los mandamientos de su ley. Según el versículo 2 del capítulo 3. En el capítulo 3, el autor del capítulo 4 le está enseñando a su hijo. En el capítulo 4 se está refiriendo a lo que su padre le enseñaba a él. Esa es otra evidencia que él había aprendido cuidadosamente lo que su padre le enseñaba. Y repito, en el versículo 2 del capítulo 3, el autor de estos 9 capítulos primeros asocia la prolongación de la vida con algo que él llama mi ley. En el versículo 10 del capítulo 4 la asoció con sus razones, lo cual indica que tales razones no son únicamente las explicaciones de los mandamientos, sino lo uno y lo otro, los mandamientos y sus explicaciones. Es lo que él llama razones. En otras palabras, es la instrucción completa. Es decir, ley, mandamientos y razones en la mente del autor de este capítulo y en la mente de su padre, era una forma de referirse al evangelio según había sido revelado en el pacto antiguo. Son expresiones para referirse al evangelio en la forma que les había sido revelado en el pacto antiguo. Cuando un hebreo piadoso pensaba en la ley de Dios, no únicamente tenía en mente el decálogo. Cuando nosotros leemos o escuchamos de las Escrituras la palabra ley, casi siempre lo único que nos viene a la mente es el decálogo. Pero eso no sucedía en la mente de un hebreo piadoso. Cuando se mencionaba el término ley, para ellos era todo lo que Dios había revelado por medio de Moisés, es decir, toda la Torá. Todo lo que Dios había mandado para redimirlos y santificarlos. Eso era lo que pensaba o lo que reconocía un hebreo cuando se le hablaba de la ley de Dios. Esa ley de Dios es la misma que el autor de este capítulo llama mis razones, y la que llama también, según el capítulo 3, versículo 2, mis mandamientos y mi ley. Las Santas Escrituras nos enseñan que la ley de la cual depende la vida en su forma más elevada, en su forma superlativa, es la ley redentiva. ¿Cuál es esa ley redentiva? La ley del Evangelio. La ley de la fe en el Cordero que quita el pecado del mundo. Esa ley es la ley de la fe en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 27. La fe en el Señor Jesucristo es medicina al cuerpo y refrigerio a los huesos. Proverbios capítulo 3, versículo 7 al versículo 8.
sabemos, incluso lo podemos reconocer por sentido común, que los hábitos de vida contrarios al Evangelio provocan innumerables alteraciones metabólicas que deterioran la salud física y acortan los años de vida. Un pecado puede generar situaciones que alteran el estado psicoemocional de una persona y trastornan el normal funcionamiento de algunos órganos. Y esto a su vez da lugar a ciertas enfermedades que disminuyen los años de vida. Eso no es difícil de probarlo. Los médicos nos hablan constantemente de eso. En contraste, los hábitos de vida conforme al Evangelio de Dios producen resultados muy saludables sobre nuestros órganos físicos, dándonos como resultado más años de vida. Ejemplo, trabajar con moderación como lo manda el Evangelio, 2 Tesalonicenses 3:12, dormir lo necesario, comer con equilibrio y moderación, trae resultados saludables para nuestra vida física, resultados que prolongan los años. Los médicos también nos hablan de ello. El Evangelio es la ley de la vida. Las Escrituras nos demuestran que nada prolonga la vida como lo hace el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio es la única ley que libera al hombre de la muerte y le da vida abundante y eterna. Juan capítulo 5, versículo 24, palabras del mismo Señor Jesucristo. El Evangelio multiplica los años de vida. ¿Y sabe hasta dónde los multiplica? Hasta la eternidad misma. Únicamente el Evangelio prolonga la vida hasta la eternidad, únicamente. Hay otras cosas que prolongan la vida física, que la extienden. Los buenos hábitos. Pero el Evangelio es el único que prolonga la vida hasta la eternidad. Usted puede hacer ejercicio, comer bien, cuidarse, dormir lo necesario. Y puede tener como resultado unos años más de vida. Cuidarse de todo vicio puede tener como resultado unos años más de vida. Eso corresponde también al Evangelio. Pero si eso lo vive sin el Evangelio, finalmente le sirve de nada. De nada. Únicamente, repito, el Evangelio prolonga la vida hasta la eternidad. Por tanto, hermanos, no dejen jamás de creer el Evangelio, pero tampoco dejen jamás de enseñar el Evangelio a sus hijos, ni de recomendarles que lo guarden, que vivan conforme a sus razones, porque de ellas depende la vida en su más elevado y valioso sentido. Habiendo identificado las razones mencionadas en el versículo 10, a las cuales está sujeta la prolongación de la vida,
ocupémonos del versículo 11. El versículo 11, ustedes pueden notarlo, es un sustento de la exhortación que su padre le daba según el versículo 10. La exhortación del versículo 10 está sustentada con lo que dice el versículo 11. Según el versículo 11, la exhortación mencionada en el versículo 10, su padre no se la dio sobre el vacío. Su exhortación o la exhortación de su padre estaba fundada en un trabajo previo que había hecho su padre a favor de él. Mírenlo en el versículo 11, leámoslo tal como lo dice. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Eso le decía su padre al autor del capítulo 4. El camino de la sabiduría, en este versículo, es una forma antiguo pactual de referirse al Evangelio, y las sendas o las veredas derechas son formas poéticas de aludir a los preceptos y doctrinas que conforman el Evangelio. La Escritura llama camino a la Torá divina, es decir, a la totalidad de la enseñanza de Dios. Salmo 119, versículo 1 y Salmo 19, versículo 7. La Torá, o lo que es más preciso, la ley de la vida, no es únicamente la ley moral de Dios. La ley moral no corresponde al camino de la sabiduría, ni es una senda derecha, sino es creída y vivida en el marco del Evangelio. Escuchen bien eso. Si la ley, si el decálogo no es vivido y creído en el marco del Evangelio, no equivale a la senda de vida. Sabemos por la Escritura que la ley moral sin el Evangelio no es vida, sino muerte. Romanos capítulo 7, versículo 10. El camino de la sabiduría, a la luz de la teología bíblica completa, es el camino de la fe en el Señor Jesucristo. Las sendas o las veredas derechas son los preceptos y doctrinas del Evangelio. El testimonio que el autor de este capítulo estaba dando a su audiencia en aquel momento y el testimonio que hoy nos da por su escrito a nosotros en el versículo 11, ese testimonio es que su padre le había enseñado el Evangelio en general y sus doctrinas en particular, según Dios las había dado a conocer por medio de Moisés. Su padre no le exhortaba a guardar lo que no le había enseñado. Eso es lo que algunos padres hacen. Su padre no era uno de esos que exhortan a sus hijos que crean y obedezcan el Evangelio
sin habérselo enseñado antes. Muchos de los padres llamados cristianos en la actualidad es todo lo que hacen a sus hijos. Exhortarlos a que crean y obedezcan el evangelio, pero no se lo enseñan. Pero el camino de la sabiduría mencionado en el texto, como lo dice el Padre, por el camino de la sabiduría te he encaminado, es un recordatorio de lo que su Padre había hecho previamente por su bien, por el bien de él, del autor del capítulo. Permítanme, hermanos, contarles algo con el fin de poder entender mejor este versículo. Les voy a hablar de mi padre, no del padre del autor del capítulo. Mi papá era agricultor, se los he dicho muchas veces, era campesino. Cuando hacía cultivos, asignaba una parte para que yo la cuidara y me enseñaba cómo sembrar, cómo deshiervar y cómo cosechar, aún siendo pequeño. Nos llevaba al campo y nos enseñaba cómo sembrar, cómo deshiervar y cómo cosechar a través del proceso. El producto de esa parcela, él lo iba atesorando, por lo menos eso hizo conmigo, lo iba atesorando para mí. Cuando fui adulto, me dijo, mijo, así me decía, mijo, yo le enseñé a trabajar. Este es su capital. Es responsabilidad suya rendirlo o destruirlo. Tenía unos 18 años cuando mi papá me dijo eso. Me dio varias reses y un efectivo. Y no les voy a contar qué hice con ello, porque me da vergüenza. Algo similar es lo que dice el autor de estos versículos que su padre había hecho con él. Y noten cómo empieza la exhortación en el versículo 10. Hijo mío, te he encaminado en el evangelio. Cambiemos la palabra sabiduría, que es un sinónimo de evangelio, por evangelio propiamente. Te he encaminado en el evangelio. Te lo he enseñado en su totalidad y doctrina por doctrina. Ya estás en la edad en la que debes asumir totalmente la responsabilidad de andar en él. El evangelio, según este padre lo concebía, es el camino más seguro para la travesía por este mundo. ¿Quién dice lo contrario? Eso es lo que su padre le decía según el versículo 12. Leámoslo por favor. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Los términos oír y recibir del versículo 10 y los términos andar y correr del versículo 12 son términos que se corresponden y se complementan. Su connotación, como lo mencioné en la exposición introductoria a este capítulo, es la de entender
creer y perseverar en la enseñanza que había recibido de su padre. Esa es la connotación propia de estas palabras, de estos términos. El resultado de ello es vida prolongada, según el versículo 1, y andar seguro, según el versículo 12. Nótenlo, por favor. Ahora la pregunta que surge es, ¿qué instrucción o doctrina es la que brinda esos beneficios? ¿Cuáles beneficios? Vida prolongada y seguridad en el andar, en el caminar. Vida prolongada según el versículo 10 y seguridad en el caminar según el versículo 12. Lo que tenemos en este versículo 12, anótenlo o memorícenlo, por favor. Es una forma poética, inspirada, de referirse a la limpieza y a la pureza del Evangelio. El Evangelio en sí mismo es el único camino en el que se puede andar con verdadera libertad y sin tropiezo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están convencidos de eso? Debemos estar convencidos. Y si no estamos convencidos, necesitamos convencernos de ello. Y no es una convicción falsa, es una convicción acertada. ¿Cuál convicción? ¿Cuál es la convicción que necesitamos, la que debemos tener? La de que el Evangelio es el único camino en el que se pueden dar pasos seguros. En sí mismo, repito, el Evangelio es el único camino en el que se puede andar con verdadera libertad y sin tropiezos. Cuando perdemos la libertad o tropezamos, es porque no nos hemos mantenido en el Evangelio. Cuando perdemos la libertad o tropezamos, es porque nos hemos salido del Evangelio. Es porque hemos dado algún paso fuera del Evangelio. Cuando nos enredamos en algún problema, es porque ignoramos o estamos pasando por alto algún precepto o algún principio del Evangelio. A la luz de las Escrituras, y es la teología central de la Biblia, el Evangelio es la única doctrina que nos enseña a hacer elecciones y a tomar decisiones acertadas y sanas. El Evangelio provee directrices seguras para elegir esposo o esposa. El Evangelio provee directrices para ser esposos o esposas excelentes. El Evangelio nos enseña cómo educar hijos conforme al corazón de Dios. Hijos excelentes. El Evangelio nos enseña cómo educar a nuestros hijos según el deseo de Dios para ellos. El Evangelio contiene los mejores principios de producción, acopio, inversión y distribución. Es decir, los mejores principios de economía. Otra cosa es que los desconozcamos o los pasemos por alto. Si a alguien le está yendo mal en su hogar, es porque escogió mal
o porque está conduciéndolo mal. Si a alguien le está yendo mal en su vida, es porque está dando pasos fuera del Evangelio del Señor Jesucristo. Si alguien cayó en el enredo de algún problema y no ha podido salir de él, es porque está ignorando o pasando por alto algún aspecto del Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio correctamente entendido y vivido es el camino más seguro para andar en esta vida. Es para gritar un amén. Solo que lo oí bien pacífico. Con timidez. Como si no lo creyeran. Pero el asunto no debe ser por costumbre, sino por convicción. Cuando las cosas se hacen solo por costumbre, no tienen sentido. Pero cuando se hacen por convicción es cuando realmente podemos decir, hemos creído. Creemos lo que oímos, creemos lo que decimos. No tengan miedo de decir un amén cuando hay que decirlo, decir un aleluya cuando haya que decirlo. No tengan miedo. No les hemos prohibido eso, ¿o sí? No sé por qué hemos asumido eso. Pero lo hemos asumido. A veces nos decían mentiras y gritamos amén. Y cuando oímos la verdad, amén. No les dé miedo, hermanos. Sin el Evangelio, la vida es un oscuro laberinto. ¿Escucharon bien? Sin el Evangelio, la vida es un oscuro laberinto. No como un oscuro laberinto, sino un oscuro laberinto. ¿Se imaginan lo que es estar en un laberinto oscuro? Mis hijos se perdieron una vez en una cueva. Y no solamente ellos estaban asustados, sino también nosotros que los estamos esperando, asustados. Y daba miedo hasta ir a buscarlos, no sea que también nos perdiéramos en el laberinto de la cueva. Caminar fuera del Evangelio es andar de enredo en enredo o de enredo en enredo. No sé cuál es la palabra precisa. Enredo. Gracias, hermanos, por ayudarme a corregir mi muy mal lenguaje. Ustedes saben que salí de la selva hace poco. Andar fuera del Evangelio, gracias, hermanos, es andar de enredo en enredo y de tropiezo en tropiezo, a la luz del versículo 12. De manera que, hermanos y amigos, que en esta mañana Dios ha traído a este lugar para que escuchen, no se olviden que es urgente que todos nos apropiemos del Evangelio y no lo abandonemos jamás. Es urgente. Es urgente por la importancia que tiene para la vida de cada uno de nosotros ahora. ¿Y por unos años más? No, por la eternidad. Del Evangelio depende nuestro bienestar ahora y por la eternidad. Ese no es un invento filosófico, no es un malabar teológico, es una solemne verdad divina. Pero el Evangelio también es importante por las responsabilidades que tenemos sobre nosotros como padres con nuestros hijos
ante todo. El solo hecho de ser padres nos exige conocer el Evangelio con la mayor amplitud y profundidad. No únicamente por el bienestar de nuestra propia vida, pero también por el de nuestros hijos. Todos los padres, por las Escrituras, por la palabra de Dios, por mandato de Dios, todos los padres están obligados a ser evangelistas para sus hijos, o estamos obligados a ser evangelistas para nuestros hijos. Les recuerdo esto, que lo he repetido cantidad de veces en esta serie. Las primeras personas por las que Dios nos pedirá cuentas será por nuestros hijos. Y de lo primero que tenemos que responder ante Dios en cuanto a nuestros hijos, no es de cuánto hicimos para que fueran grandes profesionales. Lo primero por lo que Dios nos pedirá cuenta de nuestros hijos es por cuánto hicimos para lograr que nuestros hijos fueran deportistas, artistas o científicos como lo soñaban. ¿Cuáles son los sueños de sus hijos? ¿Los ha reconocido? Nuestros hijos empiezan a soñar desde pequeños. ¿Cómo descubrir los sueños de un hijo? Aún por sus juegos podemos descubrir cuál es la tendencia que está dominando a nuestros hijos. ¿Han visto a sus hijos cómo cogen cualquier cosita y se ponen a cantar, a imitar a los artistas de Yo Me Llamo? ¿O de La Voz, Kid? Bueno, si ve a su hijo repitiendo eso, crea que ese es el enfoque que está adquiriendo su mente para la vida de él. Por el comportamiento se puede saber qué es la expectativa que se está formando en el corazón de su hijo. De lo primero que el Señor nos pedirá cuentas en cuanto a nuestros hijos será de cuánto le enseñamos el Evangelio, cuánto les instruimos en sus preceptos y en sus doctrinas. Es de eso que Dios nos pedirá cuentas en primer lugar. No de si logramos hacerlos profesionales, doctores, abogados, médicos o científicos, o grandes deportistas o grandes artistas. Como padres, tenemos la solemne obligación de enseñar a nuestros hijos cómo vivir el Evangelio en cada paso de su vida. No únicamente de manera general, sino cómo aplicarlo en cada paso de su vida. Es obligación de los padres, no de los pastores, enseñar a sus hijos a vivir el Evangelio, aplicarlo en cada paso de su diario vivir. Esa es la principal asignatura que Dios nos ha delegado como padres. ¿Está usted, padre, educando a sus hijos conforme a esta prioridad? Es una pregunta muy importante y tenemos que responderla. ¿Ya la respondió? Si no es así,
Si los mayores recursos, si los mayores esfuerzos no están dedicados de su parte a enseñarle a su hijo el Evangelio y aplicarlo a cada circunstancia de su vida, si no es así, usted como padre no está andando por el camino de la sabiduría, ni está encaminando a sus hijos por ese camino. Si su prioridad no es caminar o encaminar, a sus hijos por las sendas del Evangelio, ¿saben qué? Están faltándole a Dios y también le están faltando a sus propios hijos. ¿Eso es delito? Imagínese que usted dejara de alimentar a sus hijos. Cualquiera lo puede denunciar ante la justicia, ¿verdad? Y corre el riesgo de perder a su hijo. Bueno, aunque no haya quien le denuncie ante la justicia de Dios, Dios le pedirá cuentas. Y no de si ha descuidado la alimentación de su hijo, también. Pero mayormente si ha descuidado la alimentación del alma de su hijo. Y el alma de un ser humano se alimenta únicamente con el Evangelio. Pero aún es tiempo de corregir semejante transgresión contra Dios y contra la vida de sus hijos. Por el texto que estamos considerando, o más bien el texto que estamos considerando, nos exige como padres esforzarnos al máximo para enseñarles el Evangelio a nuestros hijos y enseñarles a aplicarlo al diario vivir. Padre, esfuércese al máximo por andar en el Evangelio, pero también esfuércese al máximo para encaminar a sus hijos en sus caminos. Recuerde, el Evangelio correctamente entendido y vivido es el único camino seguro para andar en esta vida y entrar con vida a la eternidad. El que no vive conforme al Evangelio no entrará con vida a la eternidad. Grábense, por favor, esto en su memoria y hagan todo el esfuerzo, amados padres, los que son padres ya, y no olviden esto los que todavía no son padres, pero que algún día lo serán por accidente o con propósito. No olviden, hagan el esfuerzo por grabar esta verdad en su memoria y hagan el mayor esfuerzo posible para grabarla en la memoria de sus hijos. ¿Cuál verdad? El Evangelio correctamente entendido y vivido es el único camino seguro para entrar a la eternidad con vida. Nadie entrará a la eternidad con vida si no cree y obedece el Evangelio del Señor Jesucristo. Es tarea de cada padre hacer consciente a su hijo de esta valiosa realidad, pero también terrible. Es gloriosa y a la vez terrible. Gloriosa para quienes la reciben y espantosa para quienes la rechacen. Rechazar el Evangelio es el peor error, el peor pecado que podemos cometer.
contra nosotros mismos. Y negarle el evangelio a nuestros hijos es lo peor que podemos hacer como padres con ellos, con su vida. Sus hijos pueden ser profesionales, grandes deportistas, grandes artistas, científicos incluso. Pero sin el evangelio, todo será perdido. No lo olviden, ni permitan que eso lo olviden sus hijos. Oremos. Grandioso Señor, tenemos una responsabilidad tan grande sobre nuestros hombros, de la cual probablemente no tenemos la debida conciencia. Pero tú, Señor, en tu amor y en tu misericordia, con tu palabra, nos recuerdas esa responsabilidad que nos has puesto como padres con nuestros hijos y con nosotros mismos, pero también con las personas que nos rodean, de enseñarles el evangelio, de exhortarles a que lo guarden, a que lo conozcan, a que lo crean, a que lo obedezcan, de mostrarles que sin él todo finalmente es perdido. Señor, gracias por insistirnos a creer y por insistirnos a vivir conforme a tu santa voluntad revelada en el Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por ello, Señor, y no dejes de hacerlo, amado Dios. Lo suplicamos para que no nos olvidemos. Tendemos a olvidar tu palabra con facilidad, tendemos a abandonarla, tendemos a vivir conforme a nuestro propio parecer, conforme a nuestra propia prudencia, pasando por alto tus santas, amorosas y fieles instrucciones para nuestro bien. Perdónanos, Señor, y socórrenos para que seamos fieles a tu santa palabra. Lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Redentor. Lo suplicamos, amado Dios, encarecidamente. No nos abandones a nosotros mismos. No permitas que el mundo nos absorba en sus costumbres, en sus tradiciones, en sus creencias. Sálvanos con tu palabra, santifícanos en ella. Te lo suplicamos, amado Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por este privilegio de oír tu voz, Señor. Concédenos recibirla, apreciarla, para gloria de tu nombre y también para gloria de nuestras vidas. Señor, síguenos bendiciendo en el culto, en la adoración. Por los méritos de Cristo lo suplicamos. Amén.